o los temores que se tenían en torno al anuncio de la fórmula kirchnerista, en este caso Fernández, no se trasladaron a los mercados. Estamos con un economista para entender qué está pasando. Muchísimas gracias, Gustavo Nefa, por estar aquí. Gustavo es socio director de Research for Traders. Así es. ¿Cómo piensan los mercados? ¿Qué pasó que lo que se preveía de una fórmula kirchnerista que pudiera afectar la calma de la economía no sucedió? Sí, hay efecto contrapuesto, es decir, el anuncio de Alberto Fernández como posible presidente en realidad está destinado a atraer muchos kirchneristas que se han ido de la fórmula del núcleo duro. Eso obviamente no iba a ser bienvenido por los mercados, pero es mucho más fuerte el anuncio de que Aníbal Fernández tiene un mensaje más conciliador, no solo con las otras fuerzas, sino hacia con el electorado y a los mercados, obviamente. Claro. Ya hay algunas primeras definiciones, algunas que empezaron a mostrar cierto nerviosismo entre los operadores, pero en realidad se descomprimió el escenario simplemente porque CFK pasó a un segundo plano. Ajá. Es decir, esa confrontación que tenía Cristina con los mercados dejó de ser, digamos, lo que iba a movilizar, digamos, a los mercados en un primer momento. Lo que iba a movilizar a los mercados en un primer momento, y lo que se está hablando ahora es un poco cómo sigue hacia adelante en un caso de que sea un gobierno nuevo del cual muy poco se sabe. Por lo menos tenemos los candidatos, no sabemos el plan económico y los grados de libertad están muy restringidos. Es decir, no va a ser el mismo grado de libertad que tenés con una soja a $600, como tuvo en el comienzo de su primera gestión, o bien con superávit fiscal y gemelos como los tuvo. Claro. Obviamente todo eso desapareció. Gustavo, antes de avanzar en esa posibilidad, el hecho de que la expresidenta esté segunda como vicepresidenta en la fórmula, ¿eso alcanza para, de alguna manera, despejar el miedo que tenían los mercados? No, descomprimió la situación, nada más. Es necesario, pero no suficiente. Te hago la repregunta. ¿Cuánto rinde un bono que vence en noviembre del año que viene? El bono 2020. A ver, no sé. 17% en dólares. Sí. Una locura. Ajá. Es decir, los credit default swap, aquel que se quiere asegurar contra un default de riesgo argentino, tiene que pagar más de 11% todos los años para evitar que te defaulten esos bonos. Con lo cual todavía la situación sigue siendo de extremada delicadeza por los números que se están barajando. Es decir, a ver si entiendo, de alguna manera los mercados está bien, se descomprimió la situación, pero ese porcentaje de rentabilidad que da un bono a noviembre... Es altísimo. Es altísimo, el 17%, decís vos. Esto quiere decir que el mercado está descontando de alguna manera el riesgo. Riesgo de default. Claro, es decir, acá lo está incluyendo en el precio de alguna manera. Totalmente, está descontado dentro del precio que algo puede llegar a suceder. De hecho, Alberto Fernández ha hecho ciertas definiciones en el sentido de que le vamos a pagar lo mismo, le vamos a pagar la misma tasa de interés, pero van a tener que esperar. Es decir, eso significa que quizás venga de la mano por el lado de los institucionales fuertes, fondos como inversión, los bancos, con grandes tendencias a la sociedad de bolsa y sobre todo el ANSES, quizás sean llamados a reprogramar un poco los pagos, sobre todo en moneda doméstica. Demorarlos, aquellos que no tengan una cláusula cross default, es decir, aquellos que quizás no incidan sobre los bonos emitidos con la ley Nueva York o ley británica. Ahora, ese 17% de ganancia del bonar a noviembre del año que viene, ¿ya estaba fijado o calculado antes de conocerse la fórmula? Sí, obviamente. Solamente mejoró un poco las cosas, pero la tensa calma a la cual vive el mercado, primero porque en agosto no se sabe cómo van a quedar conformadas las fuerzas a partir de las PASO. Vamos a tener una primera imagen del panorama electoral, pero lo más importante es quién va a manejar los destinos de la Argentina a partir de noviembre, porque yo creo que en octubre no se define, sino que se va a definir a fines de noviembre. Falta mucho, faltan 6 meses y los mercados son impacientes. ¿Por qué en octubre no se define y sí a finales de noviembre? Porque creo que todavía no hay una diferencia de 10 puntos y más de 40% sacaría Unidad Ciudadana. Bien. Esa es la diferencia, digamos, que necesita la primera fuerza como para imponerse una primera sin que haya una segunda ronda. Exactamente. Claro, está bien. La idea del balotaje todavía no está fuera. Pero algo positivo es que el tipo de cambio, incluso con turbulencia muy grande en los mercados internacionales, las bolsas de Nueva York han bajado, el real se ha depreciado hasta 4.15, no ha mostrado el peso, la volatilidad que se hubiera esperado. ¿Por qué? Porque esto también ayuda a descomprimir la situación en el mercado cambiario, a la par de que el Banco Central está totalmente comprometido a mantener el valor, que no se dispare. Eso es una de las premisas básicas por las cuales están trabajando en el equipo económico y en el Banco Central en forma mancomunada, y de ahí los 60 millones de dólares diarios que vende el Tesoro a través del Banco Central y todo el poder de fuego que le fue conferido por parte del Fondo Monetario Internacional
a el gobierno como para poder calmar los ánimos en el caso de que se dispare. Eso es ventas discrecionales. Claro. Ahora, hay a mí siempre me produce como curiosidad entender la lógica de los mercados, ¿no? Porque a mayor inestabilidad la rentabilidad es mayor, a mayor riesgo la rentabilidad, un país paga más. Sí. Entonces, por un lado, ¿qué le conviene a los mercados? ¿Un gobierno que de alguna manera no garantice tranquilidad económica o ponga en riesgo algunos acuerdos como el del FMI? ¿O un gobierno como el del Cambiemos que promete sostener esos acuerdos? Todavía no está la fórmula presidencial de Cambiemos. Sabemos por el lado de Unión Ciudadana cuál es, pero recién ahora lo sabemos y fue una sorpresa. Yo la esperaba para junio. Sí. A los mercados no les gusta la incertidumbre. A los mercados les gusta la volatilidad. Son dos conceptos totalmente distintos. La incertidumbre es la impredecibilidad, es la nada de información. Estamos en un lugar donde se maneja información todo alrededor. Claro. La incertidumbre es enemiga de los mercados, pero la volatilidad no. La incertidumbre es no conocer la fórmula de la otra. No conocer la fórmula, no saber cómo vamos a pagar la deuda a partir del año 2020, no saber quién va a manejar los destinos del país a partir de diciembre, no tener claro el panorama en relación con la política monetaria que se ve hacia adelante. Sí. La falta de datos, incertidumbre. En cambio, la volatilidad es muy propia de los mercados. Los mercados se mueven en volatilidades y cuanto más volatilidad haya, más ganancias posibles. Pero la información tiene que fluir hacia determinado lado como para permitir cierta tendencia. Esto está marcando, esta indefinición, digamos, de los mercados, está mostrando un árbol, digamos, de posibilidades muy amplio, un abanico muy amplio en el sentido de un dólar que puede dispararse o un dólar que puede bajar. En cualquiera de los dos casos igual sabemos que el tipo de cambio quizás tenga cierta tendencia al alza a largo plazo porque la inflación no está controlada. Claro. Y como cualquier bien de la economía, a medida que pasa el tiempo, no puede mantenerse en 45 pesos, sino luchamos para bajar la inflación a niveles de 2 dígitos, pero razonables. Para entender el concepto de volatilidad, que se me escapa un poco, ¿qué cosas producen volatilidad que no impliquen incertidumbre? Bueno, a ver, hay sorpresas negativas en los mercados, cisnes negros de una vez por todas. Por ejemplo, un no acuerdo entre China y Estados Unidos. Entonces eso produce que la volatilidad se dispare. Ahí se producen grandes variaciones para arriba y para abajo y ahí los mercados operan sin una tendencia definida, pero operan en el medio. Eso es volatilidad. Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente no es un cisne negro, sin embargo no produjo volatilidad. Exactamente, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque aportó información. Ah, perfecto, interesante. Aportó información, despejamos una incógnita. ¿Sí? Falta saber si La Baña, que ya pegó el portazo 2 veces de Alternativa Federal y que va y que viene, no sabemos si Cambiemos le va a dar un espacio a los radicales, lo sabremos al finalizar este día, no sabemos si va a ser Lustó, no sabemos si va a ser alguno de sus filas, todo eso todavía está por verse y falta poco, o sea, falta un mes como para que se definan las fórmulas. De ahí a que se vote falta mucho y los mercados en el medio obviamente se ponen nerviosos, así que esa volatilidad no es buena para los mercados. ¿Cuánto hay de cierto en que los mercados prefieren una gestión como la del presidente Mauricio Macri? A ver, alguno mencionó estos días, y no me hago cargo del que lo dijo, pero lo voy a repetir. Esta elección va a ser entre lo malo y lo peor. Es decir, sabemos todas las buenas intenciones que tuvo el gobierno durante 2 años como para dar vuelta a la página, pero con realmente un desequilibrio fiscal tremendo y un desequilibrio financiero y en materia de dólar futuro y, como ya sabemos, de desequilibrio de las cuentas externas. Lo que pasa es que al no haber hecho un trabajo importante los 2 primeros años, el mundo en el año 2018 se dio vuelta. A partir de febrero hubo una caída de las bolsas terribles y donde todos los mercados emergentes cayeron. No fue nada más que Argentina. Acá vos tenés Brasil, tenés la lira turca, tenés los mercados emergentes que se han destruido en gran parte del año 2018. Este año han recuperado fuerza, pero hasta hace poquito la bolsa argentina acusaba una caída del 15% en dólares adicional a la caída del año pasado. Ahora se está estabilizando, está recuperando lo de valor. El Merval, que valía $650, volvió a los 770. ¿Sabes cuánto valía en febrero del 2018? 1.800 puntos, $1.800. O sea, se ha comido más del 50% de valor. Es decir, Argentina Sociedad Anónima se ha visto devaluado en un 50%. ¿Qué porcentaje por responsabilidad de la gestión actual y qué porcentaje por la convulsión global en torno a los mercados emergentes? En el año 2018 se combinaron los dos factores.
En el año 2018 acusamos el impacto de no haber hecho los deberes durante 2 años, 2016-2017, de realmente lo que le importaba el mercado, es decir, tener previsibilidad sobre la deuda, bajar los niveles de endeudamiento, todo lo contrario, aumentaron, bajaron los niveles de déficit fiscal, bajaron muy gradualmente, de ahí el gradualismo, y muchas otras certidumbres que no se tuvieron. Pero al mismo tiempo, entre un 30 y un 40%, la culpa es del mercado internacional, que también no estuvo dispuesta a financiar, ya no ni siquiera en Argentina, ni siquiera en Turquía, en Indonesia, en Brasil y en Perú. Es decir, hemos visto grandes sacudones incluso en Brasil, incluso en Chile, es decir, países que han hecho los deberes. Una crítica que se le hace a la gestión actual es que no ha, y voy a decir una palabra que causa espanto en los mercados, regulado la permanencia de las inversiones y de los fondos que llegan a Argentina en términos del tiempo que se tienen que quedar para poder irse ante una crisis. Han hecho todo lo contrario, es decir, el encaje no remunerativo en el Banco Central, el 30% a las inversiones en el mercado secundario, no inversiones primarias, se ha removido. Se han removido muchas las trabas, se han liberalizado los mercados, se han puesto, digamos, más facilidad para operadores de los mercados. ¿Por qué? Porque había un objetivo, ser mercado emergente. El objetivo era alcanzar en 5 años el grado de inversión. Es decir, fuimos para el otro lado. Pero el objetivo era claro, es decir, Argentina es emergente desde este mes, mes de mayo. Uno de los objetivos se ha logrado a través de una nueva ley de mercado de capitales. Se ha desregulado muchas operatorias, se han aplicado instrumentos para shortear, para apalancar, como para operar. Pero eso no dejó más desprotegido a Argentina ante la crisis global del año pasado. Pero el resto de los mercados lo tiene. Entonces, o queremos pertenecer o regulamos y nos quedamos afuera. Creo que el mensaje ha sido claro, es decir, el movimiento que hizo Argentina hacia con las potencias mundiales, si todo lo que vimos en noviembre en el G20 del año pasado, que parece la eternidad, es el fruto de una gestión para acercarse a la comunidad financiera internacional, en busca de crédito. Para ofrecer el mismo tipo de atractivos de alguna manera. Pero estamos mucho más expuestos. Al ir a buscar la ayuda externa, también la ayuda externa requiere de ciertas reformas en el mercado doméstico. Y no estamos ni a mitad camino de haber logrado reformas estructurales que quedan pendientes para la siguiente gestión. La siguiente gestión, si fuera la fórmula Fernández-Fernández la que ganara, vos mencionabas que había algunas series de precisiones que se estaban dando ya desde el sector político que alarmaban a los mercados. ¿A qué te refieres? Bueno, lo he mencionado, es decir, el hecho de que Alberto Fernández mencionara que quizás tenga que reunir, digamos, a los acreedores domésticos, institucionales y pueda reprogramar los pagos para más adelante. Es decir, que tendrán que esperar. Ese famoso que tendrán que esperar significa que o es voluntario, todos nos ponemos de acuerdo en una misma mesa, a la griega. ¿Qué hizo Grecia? Grecia reunió a todos los bancos. Obviamente estaba la Troika. Nosotros tenemos el FMI, pero allá tenían la Troika, que es el Banco Mundial, Banco Central Europeo y el FMI, que dijeron, bueno, pónganse de acuerdo, bajen el nivel de deuda con los bancos, porque es impagable esto. 30% de recorte, patearon para adelante los pagos y no hubo default en los libros. Creo que la siguiente gestión va a tener que encauzar, digamos, la solvencia de la deuda por ese lado, tratando de reprogramar algunos pagos que no hagan ruido en los mercados, que no tengan una cláusula de core default con el resto de los bonos, por ejemplo. Así que eso es algo de lo que viene. Pero a mí me gustaría hablar sobre todo de la próxima gestión que vos mencionaste, de las reformas que quedaron pendientes. Y hay muchas y son muy importantes. Brasil ha hecho un camino, ¿sí? Ha iniciado con Temer el camino de una reforma laboral ya aprobada, y acá Bolsonaro está metiendo, y todavía no sale, pero está planteada una reforma previsional. La reforma previsional es importantísima. ¿Por qué es tan central para los mercados la reforma previsional? El déficit fiscal de Argentina ha quedado reducido a prácticamente 0. Pero es el balance de ingresos y gastos. Después tenemos que pagar los intereses. Con los intereses tenemos 3,5 puntos del PBI de déficit. Eso es lo que nos mata. La deuda genera intereses y nos mata. Y es mucha la deuda. Un 90% de deuda PBI es muchísimo y no es solvente. Si nosotros reformamos nuestro sistema de previsión, y es un problema que tiene Brasil, que tiene Francia, que tiene el resto de los países del mundo, es algo estructural a nivel mundial, estamos capacitados para reducir el déficit fiscal a 0. Es decir, el déficit fiscal del sistema previsional con todos los beneficios equivale a entre 3 y 3,5 puntos del PBI el próximo año. Eso es central, es vital. Ahora, eso es un debate político delicadísimo que se va a dar el próximo año. Sin acuerdo político es imposible que esa medida económica se tome. Con lo cual queda librado siempre a la agenda política. Y obviamente todo esto se retrasa porque hay elecciones en octubre.
Y esto va a quedar pendiente para la próxima gestión. Que tenga la buena voluntad o no de querer solucionarlo, o volvemos justamente a lo que temen los mercados, que un gobierno de Alberto Fernández y Cristina puedan descuidar, digamos, la reducción del déficit fiscal y puedan querer expandir, digamos, la demanda agregada a través de un mayor gasto. Eso es lo que no le gusta al mercado. Es decir, acá hay un camino y un compromiso con el FMI, pero tampoco van a poder hacerlo alegremente, porque también hay un compromiso con el FMI que van a tener que cumplir. Está desde ese win del espectro electoral, se está hablando de una renegociación en tal caso con el FMI. Sí, eso es básicamente extender lo que es un acuerdo stand-by a un acuerdo de facilidades extendidas. Un acuerdo stand-by que al acreditarse toma 3 años en empezar a ser repagado. Sí. Por otro plan que es mucho más estructural, que va a tener esa reforma y muchas otras más: reforma fiscal, reforma impositiva, reforma previsional, reforma laboral, pero en el marco, digamos, de un acuerdo de 7 a 10 años de repago. Eso es lo que se viene en Argentina. Argentina va a estar casada con el FMI por 7 a 10 años más. No importa quién gane. No importa quién gane. Ese es un matrimonio que no puede romper, porque el costo de romperlo es enorme. Es enorme. Obviamente siempre está la posibilidad de romper con el FMI. Es desaconsejado incluso por la propia Unidad Ciudadana, ¿no? Gustavo, ¿cómo te caen los nombres que se mencionan, los nombres de economistas que se mencionan en torno a la fórmula Fernández-Fernández? Por ejemplo, Matías Culfas, que trabajó con Marcó del Ponte en el Banco Central, Cecilia Todesca Bocco, Guillermo Nielsen, Augusto Costa. ¿Cómo le suenan a los mercados estos nombres? Tengo una excelente opinión de Guillermo Nielsen. Ha demostrado mucha solvencia y soltura con la reestructuración de la deuda en su momento. Me reservo mi opinión sobre el resto de los mencionados. ¿En qué sentido te reservas? En el sentido que va a depender de lo que quiera Cristina Fernández de Kirchner hacer, digamos, como camino y Alberto Fernández ejecutar. Creo que eso va a ser un doble comando bastante difícil de predecir. No sabemos si va a tener grados de libertad suficiente como para aplicar ciertas digamos, medidas pro mercado, o bien va a predominar la vieja política, las viejas decisiones. Eso, la verdad que los ejecutores van a ser esas personas que vos mencionaste, que en realidad con peso propio no hay ninguno. Muchísimas gracias, Gustavo Nefa, por esta mirada tan particular desde los mercados. Muy interesante. Nos vamos a la vuelta a casa en este último